bendiga. Bendecimos a todos los que están ahí del otro lado, los que están aquí con nosotros. Damos gracias a Dios. Dios te bendiga. No te desconectes, seguí conectado ahí. Queremos compartir con ustedes una palabra de parte del Señor para nuestras vidas, para tu vida, para tu hogar, para tu familia, vos que estás ahí. Damos gracias a Dios en esta noche. Si has estado pasando por dificultades, por problemas, por adversidades, ahí abajo también tenés para comentar y para compartir también. Danos me gusta para que continúe, compartir también esta transmisión y a la vez comentar. Si tenés algún pedido de oración, alguna necesidad, puedes estar ahí comentando y después también haciéndolo por privado a través del Messenger, a través de las diferentes plataformas que estamos saliendo, para que podamos también alentarte y transmitirte una palabra de parte del Señor para tu vida, para tu corazón. Por eso que en esta noche es muy importante que puedas prestar suma atención. Estos días, mientras estaba viendo como hay muchas transmisiones en este tiempo, a veces nos encontramos en momentos en donde se nos ha hecho habitual hacer una transmisión. Y no solamente para los que estamos de este lado, sino también para los que están del lado de la casa. Y una pastora decía algo muy cierto, porque estaba junto allí a su esposo, el pastor, y el pastor dice: yo voy a contar una intimidad nuestra. Y él dice: cada vez que ella tiene que salir en una transmisión, ella me dice: me voy a preparar, me voy a arreglar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y mientras estamos en el momento de la transmisión, dice, ella está con sus ojos cerrados, levanta su mano, adora a Dios, y si viene alguien la molesta, le dice esta mujer, esta pastora, el pastor contaba, ¿no?, lo que veía en su esposa y decía: no me moleste, dice esta mujer, porque estoy en la reunión. Y eso me llegó, ¿no?, a mi corazón, porque hoy nos hemos acostumbrado, porque hoy estamos aquí transmitiendo, capaz que hay 2 o 3, y decimos: bueno, hay 2 o 3, no pasa nada. Y del otro lado, porque capaz que estás solo, estás con tu esposo, con tu esposa, con tu familia, pero la realidad es que tenemos que concentrarnos como si estuviéramos dentro de la misma iglesia, porque es donde el Espíritu Santo en esta noche nos va a hablar. ¿Cuántos me pueden decir amén? El Espíritu Santo nos quiere ministrar en esta noche. Yo quiero compartir un tema, el Señor ha puesto en mi corazón: cuelga victorias que recuerden a tu Dios. Cuando hablamos de victorias o de recuerdos, hay cosas que se nos vienen a la mente o a nuestra memoria, que podemos recordar, cosas de cuando nosotros éramos niños, cosas que hemos vivido, que hemos pasado, que hemos transitado en nuestra vida. Pero en nuestra vida, desde el momento que nosotros conocemos a Dios, podemos ver de que Él nos muestra, hermanos, su gloria y su poder, y ya nos ha predestinado el Padre y nos ha elegido desde el vientre de nuestra madre. Eso dice la palabra del Señor. Y cada día que nosotros vamos en crecimiento, nos ha mostrado su gloria y su poder. Yo lo comparo a esto, hermano, cuando nosotros tenemos un niño recién nacido y que con el tiempo empieza a caminar. El niño los primeros pasos que hace, lo hace agarrado de su papá o de su mamá. Después ya se agarra de la silla, se va agarrando de las paredes. Pero en el momento que el niño lo deja solo, donde no hay nada en que se pueda agarrar, le viene el temor. Y en el momento que le viene el temor, el niño empieza a llorar, a gritar, porque se siente como perdido. En el camino del Señor, nosotros vivimos una experiencia muy similar. Cuando llegamos a Dios, somos niños que vamos en crecimiento y aprendiendo a caminar por sí solo. Y cuando llegamos al punto de que ya sé caminar, el niño, cuando ya sabe caminar, corre, y no importa si se cayó, se levanta y sigue corriendo. Y nosotros en Dios también pasamos las mismas situaciones, a la diferencia de que el niño nunca se va a olvidar, pero nosotros sí nos olvidamos del crecimiento. Y en el transcurso de ese crecimiento, hasta cuando aprendemos a caminar ya por sí solos, nos sentimos autosuficientes. Y esto estoy hablando espiritualmente. Nos sentimos como que ya estamos realizados. Hasta, hermano, hasta que nos encontramos nosotros en medio de una lucha, de una prueba, de una dificultad, es cuando recién me recuerdo de Dios. Y nos ha pasado a muchos de los que estamos aquí y de los que están del otro lado, que en momentos de la vida empezaste a caminar en el Señor y llegaste a un punto donde dijiste: bueno, ya está, el Señor me dio esto, me dio lo otro, me dio acá, me dio allá, me dio la casa, me dio la familia. Yo estaba pidiendo al Señor una esposa, el Señor me dio una esposa. Estaba pidiendo al Señor un esposo, el Señor me dio un esposo. Estaba pidiendo una casa, Dios me dio una casa.
Pero cuando nos sentimos autosuficientes, que ya lo tenemos todo, nos olvidamos del Señor. Hasta que en el caminar nos encontramos con otra prueba, otra dificultad, otra adversidad, otra lucha. Y ahí volvemos a recordar de que Dios existe. Amén. Y a su nombre. Entonces ese suficiente que nos sentimos cae, hermano, cae. Pero Dios el Padre es tan bueno que Él nos vuelve a abrir sus brazos y nos dice: vení, hijo, acá está tu papá, yo te recibo de vuelta conmigo. Yo te recibo de vuelta conmigo, no te compliques. Pero yo a veces me pongo del lado de Dios y a una altura que no estamos y digo, el Señor hasta nos mirará desde el cielo diciendo: ¿y ahora dónde está el autosuficiente? El que podía todo, el que te fuiste de acá de casa diciendo como quien está el hijo grande ya y se va de la casa diciendo: yo soy grande, pa, yo soy grande, ma, yo me voy, yo sé lo que hago. Y después vuelve, como decía alguien, ¿no? Por ahí, como el perro con la cola entre las patas, arrepentido, ¿no? El hijo diciendo: no me podés ayudar porque estoy pasando por esta situación. Nosotros somos con Dios de la misma manera. El Padre nos vuelve a recibir y nos vuelve a extender sus brazos de amor. Amén. El Señor nos enseña de que no importa que el tiempo que haya pasado, eso también a nosotros nos va a traer un aprendizaje de que yo no me tengo que olvidar del Señor. Diga conmigo: yo no me voy a olvidar de Dios. Tengo que tener en cuenta, hermano, de que Él es el dueño y Señor de mi vida. Yo tengo que entender eso. Que Dios es el dueño y Señor de mi vida. Que no va a haber otro hombre, otro ser, otra persona que yo, hermano, que no tenga la propiedad, la autoridad, el derecho de estar en mi vida, que no sea Dios. Y a veces nos olvidamos hasta de eso. Y en la vida, hermano, tendremos batallas, porque no es que usted viene a la iglesia y ya está, sino que en la vida vamos a tener diferentes batallas. Pero entendamos algo, que solo de la mano del Señor nosotros vamos a poder ganar esas batallas. Amén. Solo de la mano de nuestro Padre podemos ganar esos momentos difíciles de la vida. Pero ¿sabe qué? En esos momentos donde usted tiene que traer al recuerdo a su Padre Celestial, al Dios Todopoderoso, el que siempre vence, el que nunca, hermano, ha perdido ninguna de las batallas, dice la palabra del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Vean lo que dice la Biblia para comenzar con un pasaje de la palabra de Dios en el libro de Jeremías. Si vos tenés del otro lado tu Biblia, no sé, tu tablet, tu teléfono, abrí ahí la Biblia en Jeremías 1:5, donde Dios nos muestra algo muy poderoso. Dice así Jeremías 1:5, la palabra del Señor: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Acá estamos hablando de un Dios que antes que mi mamá y mi papá se conocieran, antes que mi papá y mi mamá nacieran, antes que los papás de mis papás nacieran, antes que los papás de mi papá, de mi papá, de mi papá nacieran, el Señor ya a mí me conocía. A usted ya lo conocía. Antes que te formase en el vientre, dice, yo ya te conocí. Antes que naciese te santifiqué. Yo que hay personas que a veces dicen: no, porque eso es un hijo del diablo, eso no es, y es lo otro. La Biblia a mí me dice otra cosa. Dice la palabra del Señor: antes que naciese te santifiqué. Diga conmigo: antes que yo naciese, Él me santificó. Recuerdo que en un momento de la vida me ha pasado escuchar a alguien decir: sos esto, sos una basura, sos acá, sos allá. Y yo siempre recurrí a estos pasajes poderosos de la palabra del Señor, porque si he aprendido algo es a colgar victorias, hermano, para que nunca me olvide del Dios Todopoderoso. Y he aprendido que cuando alguien te dice sos esto, usted tiene que ir a esta palabra y dice: antes que naciese, yo te santifiqué. Por eso que nadie, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, tienen derecho de decirte: sos una porquería, sos una basura. Porque antes que el Señor, que usted naciese, que usted sea formado en el vientre de su mamá, antes de que usted tuviera los planes de sus padres, el Señor ya te había conocido. Y antes de eso el Señor ya te había santificado. ¿Cuántos pueden decir amén? Y ahora dice algo más poderoso, porque dice: te di por profeta a las naciones. Nos está declarando algo. Pero ante todo, hermano, ya Dios el Padre sabía y nos conocía y sabía qué iba a pasar conmigo y lo que no iba a pasar.
Por eso que a veces yo no entiendo muchos de los cristianos en esta actualidad que estamos viviendo. Porque mi Dios, el que antes que yo naciese ya me conocía, Él sabe lo que yo voy a vivir y lo que no voy a vivir. O sea, es muy simple poder entender al Señor cuando yo lo quiero entender. Porque hay gente que dice, yo no entiendo a Dios, pero porque no lo quiere entender. En el momento que yo entienda a Dios, hermano, la vida se me simplifica. La vida se me hace mucho más fácil. La vida se me resuelve. Vio que hay gente que anda por ahí diciendo, ojalá encontraría algo para que me resuelva la vida. Cristo. Entenderlo a Dios es que tu vida se te resuelva. ¿Cuántos me pueden decir amén? Hermano, porque antes que todo eso ya Dios nos conocía, sabía que iba a pasar y que no. Pero ahora, ¿por qué si a veces eso nos pasa, los problemas y circunstancias, y hay gente que en esta misma actualidad, y antes también iba a seguir habiendo, personas que recuerdan más los fracasos que las victorias? Cuando van caminando por su vida recuerdan más fracasos que victorias. Siento que Dios siempre nos recuerda las victorias en vez de los fracasos. Porque Él simplemente nos dice, si 7 veces caen, yo 7 veces te levanto. Nos está hablando de victoria. Yo 7 veces te voy a levantar, te voy a fortalecer, te voy a preparar, te voy a capacitar. Porque antes que nacieses yo te conocí. Y antes que te he pensado en los planes de tu papá y de tu mamá, yo te santifiqué. Y antes que todo eso yo te di por profeta a las naciones. ¿Cuántos me dicen amén en esta noche? Por eso que el cristiano, el Hijo de Dios, no tiene que contar fracasos ni derrotas. Tiene que contar victorias. Diga conmigo, yo voy a contar victorias. Hermano, porque no contamos ni cosas buenas de nuestra vida. Usted se encuentra con alguien que, hermano, se siente fracasado y lo dice, a mí me va mal, peor, y no me sale una, y esto, y lo otro, y acá, y allá, y ninguna es buena. Por lo menos que nos cuente una buena para envidiarlo, dijo uno, ¿no? Pero ni siquiera, hermano, nos cuenta una para poder decir, bueno, y qué bien que le va a este hombre, qué bien que le va a esta mujer. Pero ¿sabe qué, hermano? Hay esos momentos en donde nuestras vidas parecen estar en el fracaso, pero el Señor nos quiere sacar de eso. Ahora, hay otros que dicen que son felices. Pero hay momentos, hermano, que yo parece ser de que mi vida es feliz, teniendo a Cristo hablo, pero como hubo ciertas cositas que yo no he arreglado en mi vida, hay momentos de oscuridad. Son esos que decía David, valles de sombra y de muerte. Porque yo puedo venir por temporadas bien y por temporadas me siento mal. Por temporadas soy una persona súper depresiva, súper dramático, súper problemático. Y todas esas cosas nos ocurren por momentos, por instancia. ¿Y sabe por qué nos ocurre, hermano? Porque todavía no hemos entendido, hermano, de que yo teniendo a Dios solamente se quita todas esas cosas malas. Amén. Teniendo a nuestro Señor y recordándole a Dios en medio de esos momentos. Mira, el salmista decía, aunque ande, él decía, yo no voy a andar, pero aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Eso decía el salmista. ¿Por qué lo decía el salmista? Porque él decía, yo puedo tener la posibilidad de andar por momentos malos, pero yo no me voy a dejar ganar por la depresión, por el problema, por la adversidad, sino que se iba a levantar, dice la palabra del Señor, el salmista, iba a seguir adelante, iba a declararse vencedor. ¿Cuántos se declaran vencedores en esta noche? Es porque, hermano, en la vida, estas personas que a veces aparentan ser felices, en la vida tuvieron victorias, pero nunca las colgaron. Nunca las colgaron para que les recuerde a nuestro Dios. Por eso que el tema se llama Juega victorias para recordar a tu Dios. Porque ahora, ¿cómo es que yo voy a poder hacer esto? ¿Cómo voy a colgar victorias? ¿Y dónde colgamos un cuadro? En una pared, ¿verdad? Un cuadro lo colgo en una pared, lo voy a poner sobre una mesita de luz, lo voy a poner sobre un mueble, no sé, sobre algo que yo lo pueda ver, que sea visible. Entonces, ¿cómo es que hago para poder recordar algo? Algo que yo no pienso. Yo quiero que usted me pueda seguir en esta noche con mucha atención. ¿Cómo puedo yo recordar algo que yo no pienso? Porque yo puedo recordar algo que pienso.
Pero cuando estoy en problema, pastor, yo ni siquiera me acuerdo de Dios. Y bueno, es porque no tengo nada que a mí me recuerde a Dios. Entonces, yo tengo que tener algo. Voy a dar un ejemplo en esta noche. Yo he perdido a mi papá. Y no es que yo estoy pensando todo el día en mi papá. Pero hay a veces que yo paso por la casa de mi mamá y veo cuadros o fotos de mi papá y ahí me recuerdo de mi papá. Pero si no, no me recuerdo. O en algún momento del mes o de la temporada que estamos viviendo, digo, ay, me acuerdo que mi papá hacía esto, pero ahí me acuerdo. Pero mientras yo no esté pensando en mi papá que ya partió con el Señor, yo voy a pasar y va a haber un cuadro que a mí me va a recordar de que ese era mi papá, y ahí me va a venir a mi mente la secuencia, los aprendizajes, los momentos vividos con la persona. Entonces, pastor, cuando yo estoy en problema ni siquiera me acuerdo de Dios, es porque nunca has colgado una victoria quizás en la puerta de tu casa, en la pared de tu casa, en la mesita de luz, no sé, en el comedor, en algún lado, para que en el momento de la lucha, en el momento de la dificultad, mires ese cuadro, mires esa victoria y diga, todavía Dios sigue existiendo. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Y a su nombre. Ahora es muy fácil, hermano, quizás que nosotros cuando perdemos a este ser querido que le estaba mencionando, sea papá, mamá, pariente, quien sea, es muy fácil poder recordarlo ahí. Y sobre todo cuando a veces pasamos por momentos de circunstancias en nuestra vida, lo primero que se nos viene, porque nosotros somos muy almáticos, los seres humanos. Lo primero que se nos viene a mi papá, a mi mamá, el otro, porque somos así, somos almáticos. Pero ahí cuando vienen esos recuerdos, usted tiene que mirar la palabra del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Escuche lo que dice la Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 18. Si tenés una Biblia, y vos que estás del otro lado ahí mirándome en esta noche, compartí esta palabra. Deuteronomio 8, 18. Escuchá porque esto es poderoso. Ya terminamos ahí. Bancá unos 30 minutos más. Aguantá, digamos nosotros, unos 30 minutos más. Y vas a entender el desarrollo de esta palabra. Porque lo que el Señor quiere hacer en esta noche es que empieces a colgar victorias para recordar a tu Dios. Deuteronomio capítulo 8, 18. Dice: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró con tus padres, como en este día. ¿Cuántos dicen amén? Cuando la Biblia dice acuérdate, si no, acuérdate, está diciendo, eso quiere decir que hay momentos que yo me olvido de Dios. ¿Entendió? Porque no vamos a decir que siempre me acuerdo de Dios. No, hay momentos que nos olvidamos. Si Dios le decía al pueblo, acuérdate, Dios le decía al pueblo, acuérdate, porque el pueblo era un pueblo olvidadizo. Era un pueblo que se olvidaba y se iba a servir a los Baales. Era un pueblo que se olvidaba de las grandes proezas y maravillas de Dios y se iba corriendo al mundo, como muchas veces nos pasan a nosotros. Ahora, hermano, hay personas así también, que hay momentos que se han olvidado de Dios y de las cosas que Dios hizo en nosotros y por nosotros. Pero por eso que la palabra nos dice nuevamente, recuerda, acuérdate de mí. Eso dice el Señor. Acuérdate de mí. ¿Sabe que en mi carrera como pastor he vivido momentos y secuencias donde escuché a muchas personas, hermanos, que han llegado a Dios pobres, prácticamente al borde de la muerte, desahuciados, separados, divorciados, borrachos, no sé, con todos los vicios juntos? El Señor los ha restaurado, el Señor los ha bendecido, el Señor los ha prosperado, el Señor los ha amado tanto, que le dio tanto, pero que en un momento se olvidaron de Dios. Y uno dice, ¿qué es lo que pasó con esa persona? Nada, simplemente se olvidó de Dios. Por eso que el Señor nos expresa en su palabra, acuérdate de Jehová tu Dios. Por eso que en nuestra vida no debemos de olvidarnos. Yo siempre menciono este pasaje que el Señor por años ha tocado mi corazón. Menciono este pasaje que lo he dicho siempre, lo digo, lo menciono porque toca mi vida. Acuérdate de donde yo te saqué. Yo nunca me olvido de donde Dios me ha rescatado de situaciones.
Porque sé que ese Dios es el mismo Dios que sigue hoy vigente y que tiene poder para hacer cosas mayores. ¿Cuánto lo creen? Hermano, entonces en esta carrera que le estaba mencionando como pastor he visto miles de personas así. Pero sabe que Dios siempre recordó a su pueblo esta palabra: acuérdate de mí. En muchos pasajes de la Biblia, en muchos libros vemos que Jesús, o Dios, perdón, le dice: acuérdate al pueblo. Porque somos personas olvidadizas. ¿No le pasa a usted que dejó algo acá y se va por ahí y dice: uy, ¿dónde lo dejé? Y capaz que estaba ahí, porque somos olvidadizos. Nos olvidamos permanentemente de las cosas. Entonces vos, que hoy nos estás escuchando y estás ahí atento, ¿cómo es que pasa esto? Porque Él hizo, hermano, muchas cosas el Señor por nosotros. Dios hizo cosas poderosas y maravillosas. Y en los momentos difíciles que a veces pasábamos y estábamos, hermano, en esos momentos difíciles de circunstancias, cuando usted llegaba a Dios preocupadísimo, diciendo: ¿y ahora cómo voy a hacer? El Señor ni siquiera se acordó de mí. Es porque el Señor estaba igual. Hasta a veces nos enojamos con Dios, diciendo: el Señor no me escucha. Pero ¿saben qué? Dios estaba ahí. El tema es que nosotros nos hemos olvidado del Señor. Y el Señor te va a recibir, pero el Señor te va a decir: ¿te acordaste de volver? Como ese papá o esa mamá que cuando usted se fue de la casa y era adolescente, usted volvió y el papá dijo: ¿te acordaste de volver a tu casa? Y usted le dice: sí, pasa que pasé por esto y por esto y por esto. El Señor no nos va a decir en esa manera, pero sí nos dice: volviste. Ahora yo te tengo que enseñar otra lección. ¿Cuántos me dicen amén en esta noche? Y sabe que Él nos recuerda, hermano, que Él nos llamó, que Él nos rescató, que Él nos sacó de la peor vida que usted podía estar viviendo. El Señor fue, hermano, el Señor nos recuerda eso. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe que yo me había olvidado. Entonces, cuando yo me olvido de la manera que el Señor me rescató, de una manera tan poderosa, es ahí donde el Señor nos dice: yo te rescaté. Y el mismo poder con el que yo te rescaté antes sigue vigente todavía para resolver esta situación que hoy estás pasando. O sea, mi poder no ha cambiado. Mi poder sigue en vigencia. Y hay algo sorprendente del poder de Dios que no tiene fecha de vencimiento. El poder del Señor fue ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Su poder sigue siendo igual. Su poder sigue siendo real. Escuchen lo que dice el Salmo 102, versículo 12. Salmo 102, versículo 12. Mas tú, Jehová, dice, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. ¿Escuchó esa palabra poderosa? Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Dios no se olvida. Dios no es que pierde la cabeza como nosotros. Dios no es que pega el portazo y se va. Dios no es, hermano, que te cierra la puerta en la cara como muchas veces la hemos hecho nosotros a Dios. Quizás no de la manera literal, pero lo hemos hecho con nuestras acciones, con nuestras actitudes. Él permanece para siempre. Imagine su poder también, pero a veces nos olvidamos. Si Él permanece para siempre, su poder también permanece para siempre. El tema es que a veces yo me olvido de ese Dios permanente. ¿Cuántos pueden decir amén? Y esta es la noche para que usted pueda decirle: Señor, yo no me quiero volver a olvidar de ese Dios permanente. Si usted en algún momento de su vida, en todo este año que está transitando, que nadie esperaba esta situación a nivel mundial que estamos viviendo, usted dice: yo no esperaba esta situación, mi trabajo, mi casa, los empleos, no sé, un montón de cosas que surgieron. ¿Sabe qué? El Señor, como le decía ayer, el Señor está en control. Pero lo más importante, hermano, es que Dios, su poder no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Dígale que está al lado suyo: Dios sigue siendo el mismo. Salmo 102, versículo 25 al 28. Escuche este poderoso pasaje de la palabra de Dios. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos permanecen, escuchen, ellos permanecen, mas tú, ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarán y serán mudados.
pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguro. ¿Escuchó esa palabra? Los hijos de tus siervos habitarán seguros. Dice que su descendencia será establecida delante de ti. ¿Cuántos pueden decir amén? Mire si no hay promesas poderosas del Señor en su palabra. Promesas para este tiempo. Hay muchos que se quedaron con el Salmo 91. No agarre solo el Salmo 91, un montón de promesas. Pero sí que he entendido algo, que las promesas de Dios solo funcionan con aquellos que caminan bajo la voluntad del Señor. Las promesas no funcionan con personas que nos rebelamos a su voluntad. Las promesas no funcionan con hombres que no quieren hacer la voluntad del Señor. Dios es el mismo, hermano, su poder es el mismo. ¿Usted cree que Dios cambió? ¿Usted piensa que Dios cambió, que Dios mutó, que Dios ahora no tiene menos poder? El Dios es el mismo. Es el mismo que gana tus batallas y tus problemas. Es el mismo que ganó las batallas de antes y es el mismo que va a ganar las batallas de ahora. Ahora, tus situaciones, usted piensa que Dios y esa situación, problema, circunstancia, yo puedo estar viviendo, piensa que Dios no tiene el poder, hermano, para cambiar ese momento que yo estoy viviendo. Dios tiene todo el poder, claro que Dios tiene el poder. Entonces la pregunta sería, ¿qué debo hacer? Escuche, porque ¿qué debo hacer para que mi situación cambie? Porque la primera pregunta que surge ante un problema en nosotros es, ¿qué es lo que yo debo hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que producir en mi vida, en mi interior, en mi corazón, para que realmente pueda generarse en mí algo distinto, algo que cambie, mute esta situación que yo hoy estoy pasando y estoy viviendo? Y escuche la palabra del Señor. Ahora, ¿qué debo hacer? Usted me va a preguntar, que está del otro lado, pastor, ¿qué debo hacer yo? ¿Sabe qué debo hacer? Es colgar recuerdos o victorias que recuerden a su Dios. Tiene que colgar esas victorias que recuerden a su Dios. Esos momentos donde usted decía, yo me acuerdo cuando veníamos, ¿no?, en el primer amor, y decía, había personas que decían, me acuerdo cuando yo iba bajo la lluvia y iba a servir a Dios, gloria a Dios, aleluya, decía alguna vez. Y entonces en los momentos de complicación es donde yo tengo que colgar ese recuerdo en mi pared y decir, yo tengo que acordarme de ese momento. Yo tengo que acordarme de esa situación que estaba pasando, pero el Señor aún era fiel, el Señor estaba siendo fiel, el Señor estaba siendo bueno. ¿Cuántos me pueden decir amén en esta noche? Lo que usted tiene que hacer, pastor, ¿qué tengo que hacer para que esta situación de mi vida cambie? Yo debo hoy, hermano, comenzar a colgar victoria. Cuelgue victoria, que le recuerden a su Dios, que le recuerde el Dios de todo, el Todopoderoso. En los momentos difíciles sería de ayuda esto, hermano. Como a veces yo digo y doy ejemplo, cuando nosotros tenemos problemas, cuelgue frases en su alacena, en su cocina, en su, no sé, quizás acá decimos heladera, pero en otros lugares dicen nevera. En donde usted esté, hermano, usted cuelgue ahí en la puerta, cuando usted va a abrir la puerta y la va a cerrar, cuelgue ahí cosas que hablen del poder del Señor. ¿Sabe por qué? Porque en esos momentos difíciles eso nos ayuda a nosotros a poder seguir adelante, a poder seguir y avanzar. ¿Cuántos me dicen amén en esta noche? Escuche. Porque si Él un día nos sacó de cosas peores, es el mismo que hoy nos va a sacar de la situación que hoy yo estoy pasando, que estoy viviendo. Es el mismo que Él me va a sacar del momento que yo estoy transitando. Escuche, si en algún momento Dios nos sacó de algo tan feo que todos hemos vivido en la vida, usted piensa que Dios no tiene ese mismo poder. Pero ¿qué pasó, pastor? Lo que pasó es que yo me olvidé de esa gran aventura que viví con el Señor. Porque la palabra bienaventurado es aquel que se atreve a vivir aventuras con Dios. Aquel que se atreve a vivir cosas nuevas con Dios. Escuche, el mismo hermano nos va a sacar de la situación. ¿Recuerda la vida de Moisés? ¿Usted se acuerda de Moisés? Un hombre que fue llamado por Dios, un hombre que el Padre lo llamó y lo respaldó y nunca lo dejó. Ahora, las señales son cosas que Dios nos deja a nosotros para que nunca nos olvidemos de Él. Porque si Dios nos dejaría señales, imagínense, con señales nos olvidamos, imagínense sin señales. Sería como que nos olvidamos del todo, hermano, y no nos acordaríamos de nada. Pero las señales son cosas maravillosas que hemos transitado en mi vida o en su vida y que nunca se nos va a olvidar. Por eso que Dios hace acciones y actos proféticos con los hombres y mujeres de Dios.
Porque una acción, un acto profético, usted nunca se lo olvida. Quizás hoy te vas a olvidar de esta palabra. Pero si el Espíritu Santo hoy te sana, si el Espíritu Santo te da el trabajo que necesitas, si el Espíritu Santo restaura tu casa, tu familia, eso es una acción profética que no te la vas a olvidar. Hoy te vas a olvidar que leímos el Salmo 102:12. El Salmo 102 del 25 al 28 te lo vas a olvidar. Pero no te vas a olvidar de la acción que Dios va a hacer hoy en tu vida. ¿Cuántos me pueden decir amén? Y a su nombre. Escucha, hermano, en Éxodo capítulo 4 versículo 1. Te vuelvo a repetir, si estás ahí en tu casa, toma tu Biblia. Éxodo 4, 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos dicen, no me creerán, ni oirán mi voz. Usted sabe toda la historia de Moisés, no se la voy a contar hoy. Porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él le respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Escucha, imagínese, usted haría lo mismo. Imagínese un viejito que agarra a Dios y le dice, bueno, te echas tu bastón ahí y usted va a salir corriendo. Hoy salimos corriendo de una cucaracha, de una araña. Imagínese una culebra. Salíamos corriendo. Entonces dice la palabra del Señor, hermanos, entonces dice que Moisés huía de ella. Pero Jehová le dijo a Moisés, extiende tu mano y tómala de la cola. Y él extendió su mano y la tomó y la volvió, dice, y se volvió vara en su mano. ¿Cuántos pueden decir amén? Mire si Moisés se iba a olvidar del Señor. Jamás. Jamás. Por un milagro así tan poderoso, jamás. Jamás se olvidaría de Dios. La señal, hermano, señal, pero a veces hasta nos olvidamos de esas señales. Cuando diga, pero ¿cómo voy a salir de esto, Señor? Porque a veces lo decimos. Señor, ¿cómo voy a poder salir de esta circunstancia? Usted recuerda el día, hermano, que el Señor le sacó de los peores problemas. Usted recuerda el momento que el Señor lo sacó de esas peores situaciones de la vida. Y usted cuelgue esa victoria, hermano, y nunca se olvide quién fue el Dios que lo sacó. Nunca se olvide, hermano, quién fue el Dios que nos rescató. Porque yo me imagino a Moisés atemorizado diciendo, el pueblo no me va a entender, yo soy tartamudo. ¿Cómo? Ni siquiera van a creer. Tranquilo, Moisés, dirá tu vara y tu vara se convertirá en una culebra. Y ahí huía. Usted escuchó la palabra. Pero Dios le dijo, así va a haber la mano poderosa de Dios por el resto de tu vida. Y Moisés, dice la Biblia, que nunca se separó de esa vara. Porque la vara era el símbolo del pacto. Dios le dijo a Moisés, mientras tenga esta vara vas a hacer cosas poderosas. Ahora yo le voy a mencionar varias cosas que Moisés hizo. Moisés lo que comenzó a hacer es colgar victorias del Dios que él le creía. La vara de Moisés era, hermano, un cuadro de victorias en la vida de Moisés. La vara de Moisés era una pared donde él empezó a colgar cuadros de victorias de Dios. Cuadros de situaciones que él comenzó a experimentar con Dios. Escuchen, porque esa vara se convierte en una serpiente, dice la Biblia más adelante, y comía las varas de los magos, de los astros de Faraón en aquel tiempo, ¿recuerdan? Y dice la palabra del Señor también que esa vara, hermano, en el tiempo de Egipto tocó Moisés por orden de Dios en el agua y el agua se convirtió en sangre. Mire qué importante una señal. Mire qué importante, hermano, una vara. Mire qué importante es la señal que un día el Señor nos hizo en nuestra vida. De no olvidarnos del Dios ese todopoderoso. Recuerda cuando golpeó, dice la Biblia, en el polvo del suelo y de repente apareció una nube de mosquito, una plaga. También pasó lo mismo cuando de vuelta levanta su vara al cielo y un ejército de langosta comenzaron a invadir toda una nación. Era la señal de parte de Dios diciéndole, esta vara te va a servir de señal. Esta vara cada vez que la mire la vas a recordar y vas a decir, acá estoy colgando todas las victorias que el Padre a mí me está entregando. No sé si usted está entendiendo esta palabra esta noche, pero usted tiene que volver su mentalidad atrás y comenzar a decir, ¿cuántas veces el Señor no me libró de un montón de situaciones? Voy a desempolvar esas victorias, las voy a colgar en la pared y cada vez que yo pase por ahí voy a decir, Señor,
Señor, gracias porque en el tiempo cuando tú tenías que hacer algo lo hiciste. Amén, y a su nombre. Hermano, dice la palabra del Señor que después hasta, dice la Biblia, separó, señaló con la vara, dice Moisés, y separó el mar rojo y pasó el pueblo. ¿Recuerda? Golpeó, dice la roca de Horeb y brotó agua. Mire qué impresionante la vara. Impresionante, porque el Señor le prometió, con esto vas a hacer muchos milagros, todos te van a creer. Y a su nombre. También acompañó en oración. En la batalla con los ananitas, amén. Recuerda esa historia cuando estaban peleando y él levantaba sus manos cansadas, pero la palabra del Señor menciona en un original de que él nunca soltó su vara. Escucha ahora, la palabra del Señor nos muestra de que la vara, la acción profética, lo señalado, nunca yo me voy a olvidar de eso. Por eso que usted tiene que empezar a desempolvar esas victorias que ha tenido en el Señor. No importa cuánto tiempo tenés en el camino de Dios, 15 años, 5 años, 2 años, 3 años. El Señor en todos los años que usted tiene de creyente, de cristiano, ha hecho cosas poderosas, mi hermano. Ha hecho cosas impresionantes que usted ni siquiera ya tiene en la memoria. Pero hoy está la noche para que usted le pueda decir, Señor, la voy a desempolvar, la voy a poner ahí en la mesita de luz. Cada vez que yo me levante, voy a recordar, Señor, esa señal que tú un día hiciste conmigo. Amén. Alguien que me diga amén esta noche. Moisés, hermano, estaba colgando en su pared los recuerdos de las victorias. Imagínese este hombre, tantas cosas impresionantes vividas con Dios. Amén. Colgaba en la pared cuadritos. No había cámara de fotos en aquel tiempo, pero colgaba fotos. Vamos a hacer el ejemplo, no colgaba fotos en su pared y colgaba y colgaba. Y también vemos la historia poderosa de David. Y ya termino con esto, porque esta historia me impactó. Y de ahí donde sale el tema colgar victorias que recuerden a nuestro Dios. También vemos la historia poderosa de David. David estaba huyendo de Saúl. Y llega el sacerdote Ahimelech. Y dice que se ponen a hablar. Pero él está huyendo. Dice la Biblia que el sacerdote le da pan. Y en un momento, yo le resumo la historia, en un momento David le dice, no tenés armas de guerra, lanza, espada. Porque David, resulta que él venía huyendo de Saúl y venía desarmado. Entonces dice la palabra del Señor de que el sacerdote allí lo ve y le dice, sí tengo algo. Pero David estaba primero perseguido, estaba corriendo peligro, hermano, estaba solo, pero había dejado por instante de mirar a la pared. Esa pared que todos nosotros tenemos en esta noche. Esa pared que usted que está también del otro lado tiene ahí en su mente. La pared de los recuerdos. La pared donde yo voy a colgar todas las victorias de mi Padre. ¿Cuántos me dicen amén? Y sabe que solo podía salir y mirar, hermano, a la pared de las batallas ganadas. David podía haber hecho eso. De comenzar a retroceder su vida y decir, yo era niño y cuidaba las ovejas de mi papá. Y no me importaba si tenía que pelear contra leones, contra osos, contra fieras del campo. Él ni siquiera, hermano, había pensado en eso, pero iba a haber un momento poderoso en esta historia. Porque dice la palabra del Señor de que él también ganó la batalla con Goliat. ¿Se acuerdan? Él le ganó a Goliat. Dice la Biblia que con una onda, una piedra le ganó y hasta agarró la espada del gigante y le corta la cabeza a Goliat. Y aquí quiero leer una palabra del Señor en 1 de Samuel capítulo 21, versículo 8 al 9. Escucha esta historia poderosa. Y David dijo a Ahimelech, y acá pregunta, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé, dice, en mi mano mi espada, ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote le respondió, escucha esta historia impactante. La espada de Goliat del filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí, envuelta en un velo detrás del efod. Y dice, si quieres tómala, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Escuchen la respuesta de David. Dice David, y dijo David, ninguna como ella, dámela. ¿Cuántos pueden decir amén?
David dijo algo muy poderoso. Releí, hermano, no sé, un montón de veces, ninguna como ella, dámela. Porque ahí estaba retrocediendo muchos años para atrás David, diciendo: el mismo Dios que me salvó del oso, del león, me salvó de esto, me salvó del otro. Estaba un gigante gritando y desafiando al pueblo de Israel, mientras el pueblo de Israel estaba invadido por un temor impresionante. Yo salí siendo simplemente un niño y desafié a un gigante que era 2 o 3 veces más alto que él. Y dice la palabra del Señor, hermano, de que allí David comienza a retroceder. No lo dice la Biblia literalmente, pero comienzo a ver esta historia y digo: Señor, este hombre allí dijo: ninguna como esa, dámela. Acá me estoy acordando que yo me olvidé de mirar a la pared, de ver esos cuadros colgados de las victorias que el Padre me había entregado. Entonces dice la palabra del Señor, hermano, que David huía. Pero aquí, escuche, cuando el sacerdote le dice estas palabras, él recuerda la más grande de las victorias. Porque todos tenemos cosas que el Señor nos ha librado y nos ha sacado. Pero siempre hay victorias muy importante que el Señor nos ha librado o nos ha entregado, batallas que el Señor nos ha librado y victorias que Dios nos ha entregado. Por eso que aquí él recuerda, y el cuadro, hermano, más grande de la victoria era la espada de que había vencido al gigante con su propia espada, le había cortado la cabeza, hermano, y acá estaba la espada de David, la espada de este Goliat, la tenía David en su mano. Pero recuerda la historia, dice que la espada era grandísima. ¿Sabe por qué? Porque el Señor siempre nos lleva a los momentos más trágicos de nuestra vida para hacernos recordar de dónde el Señor nos sacó. Porque a veces nos encontramos como David, huyendo por cosas insignificantes en nuestra vida. Hasta que llegamos al momento donde nos encontramos con un profeta que nos dice: escúchame, acá tengo la más grande de los recuerdos, el más importante de tus recuerdos, de esas victorias que te habías olvidado, la tengo acá guardada. Encima dice la Biblia, la palabra del Señor, que estaba envuelta, estaba bien guardada, hermano, en un lugar importante. ¿Sabe por qué? Porque así es nuestro Dios, como decía el Salmo. Él no se va a olvidar de generación en generación de las cosas que Él hace y hará y va a seguir haciendo por nosotros. Alguien que me diga amén. Y a su nombre. Por eso que el Señor, hermano, aquí tenía propósito. Aquí tenía propósito, porque Él volvió a su niñez, volvió a su adolescencia, volvió a su juventud. Le dijo: es el mismo Dios. Por eso yo te declaro en el nombre de Jesús, hermano, que el Dios que un día te sacó de lo peor, hasta de la misma muerte, es el mismo Dios que hoy tiene todavía propósito con usted y conmigo. ¿Cuántos dicen amén? El mismo Dios, hermano, tiene el mismo propósito hoy. Por eso que Él nos rescató. Introducimos esta palabra con ese mensaje poderoso de Jeremías. Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que todo naciese y se creara, hermano, ya Él estaba pensando en nosotros. Ahora, ¿cuál es la respuesta, la síntesis, pastor, de todo esto? Empieza a colgar victoria que le recuerda a su Dios. Amén. Hay a veces que, como en mi caso, digo, he pasado por situaciones en donde no me gustaría colgar algo que me recuerde algo malo. Pero si hasta algo malo me puede llegar a recordar a Dios, y aquí me va a entender en esta noche. Hoy, si nosotros estamos en las peores de las situaciones de nuestra vida, es tiempo de que usted cuelgue ese análisis. Que un día un médico te dijo: hasta acá llegas. Pero cuando usted llegó hasta ese momento, se encontró con Cristo, se encontró con Dios, y el Señor le dijo: el médico te dijo que hasta acá llegabas, pero yo te digo que te voy a dar vida. Entonces usted va a decir: ¿cómo voy a colgar eso? No, eso te recuerda la gran victoria que el Señor te dio. Cuélguelo. Cuélguelo en su habitación, en su casa. Hágame un cuadrito y diga: voy a poner ese análisis que un día me desahuciaron, que capaz que tenía cáncer, tenía algo, no sé, una enfermedad terminal, pero el Señor te rescató. Usted póngalo ahí en un lugar muy importante, como esa espada que era del gigante que David había vencido. Póngalo ahí y diga: Señor, yo lo voy a poner acá, no para hacer memoria de esa enfermedad, voy a hacer memoria de la victoria que tú me diste.
Voy a hacer memoria de eso que un día pasé. Porque yo, con todo esto que vengo transitando en los años de mi vida, Señor, me olvidé por momentos de que vos me habías sacado de algo tan complicado que nadie me podía sacar, pero sí que tú estabas pensando todavía en mí. Y yo sé que hay muchos que hoy estamos aquí y los que están del otro lado, que el Señor nos ha sacado de tantas, hermano. El Señor nos ha librado de tantas. Por eso es tiempo de colgar análisis. Es tiempo de que usted cuelgue el papel que le recuerda que usted estaba a punto de perder todo. Usted tiene que comenzar a colgar eso, hermano. Quizás se tiene el resultado negativo de que usted iba a perder su casa, o de que ibas a perder tu trabajo. Tenés ahí quizás una renuncia, no sé, o un despido de trabajo, y te dicen, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a sí, colgarla, porque el Señor, cuando te dé la victoria, vas a recordar que esa carta de despido era porque el Señor te estaba preparando algo mucho más grande, mucho mejor. Colgala para que te recuerde el Dios de poder que estás teniendo, que el Dios, su poder no ha menguado. Vuelvo a repetir esto, hay algo sorprendente: el poder del Señor no tiene fecha de vencimiento. Su poder sigue siendo el real, el mismo, sigue siendo vigente. Alguien que me diga amén en esta noche. Por eso vos que estás del otro lado, ahí afirma esta palabra con un amén. Ahí comienza a bendecir al Señor. Ya estamos terminando. Le vamos a entrar un tiempo de ministración en esta noche y de adoración a nuestro Padre. Hermano, comienza a colgar eso. Cuelgue, hermano, esos papeles que le decían. Si tenés, quizás hoy tenés a tu esposo, tu esposa, un pariente, un vecino, alguien que te dijo esto. En algún momento de la vida, una mujer, un hombre te dijo, hasta acá llegamos. O es igual, mi matrimonio se va a romper, se va a separar, se va a destruir. Colga también ese cuadrito, para que te recuerde el Dios que te restauró, para que te recuerde el Dios que te unió de vuelta. ¿Cuántos me dicen amén? Hermano, si usted tiene guantes, porque todos tenemos cicatrices, cicatrices de esas batallas que hemos peleado en la vida. Cuelguen esos guantes simbólicos y diga, Señor, los voy a colgar, estos guantes, por todas las batallas, Señor, que he tenido, que he pasado en mi vida, Señor, que he transitado, Señor, porque cada vez que yo pase por el comedor de mi casa, o quizás por la habitación de mi casa, o no por el cuartito que yo tengo mis cosas preferidas, cuando yo pase por ahí, vea esos guantes me recuerden las victorias que tú me hiciste ganar. Eso fue lo que vino a la memoria de David. Cuando él dijo, dame esa espada, es la mejor. Era mejor porque ahí me recuerda que el Dios que un día me liberó, mientras toda una nación estaba bajo peligro, mientras todo un ejército, el ejército de Jehová, estaba atemorizado, fue esa espada la que a mí me dio la fuerza, me dio la fortaleza para que de parte de Dios yo destruyera y cortara la cabeza del problema. Por eso que David, hermano, toma esa espada con tanta pasión, diciendo el mismo, todavía siento el mismo peso que cuando yo la agarré por primera vez. Todavía siento la misma pasión cuando yo le corté la cabeza a ese gigante que me atemorizaba. Porque no piense que David no tenía miedo. Imagínese si usted viene uno gigante, bien gigantote, más grande que usted no va a tener miedo. Así va a pararse firme. Pero que va a sentir miedo, va a sentir miedo. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuáles esos guantes, hermano? Cuelgue esos guantes que a veces nosotros los guardamos en bolsa. Cuélguelo. Cuelgue eso, porque el Señor hoy en esta noche quiere hacer algo. Piense que su Dios todavía no ha cambiado. Que su Dios no ha cambiado, hermano. Que es el mismo. Es el mismo que te ayuda todos los días a ganar diferentes batallas. Y ahora usted tiene que entrar en esta noche. Yo le pido a los que están aquí, los que están del otro lado, cierren sus ojos. Usted tiene que entrar hoy a su mente. Porque capaz que hablamos de pared física, pero hoy vamos a hablar de una pared espiritual. Entra a su mente y comienza a visualizar todos los cuadros que el Señor un día te dio. Te dijo, toma, esto es porque ganaste esto. Esto es porque le ganaste al cáncer. Esto es porque le ganaste a las enfermedades. Esto es porque le ganaste a la pobreza. Esto es porque le ganaste a la miseria. Esto es porque ganaste las peores de las batallas que no sabía cómo resolverlas, pero yo te las estaba resolviendo. Él traía a su mente, a su habitación principal, que es su mente. Y dígale, Señor, yo acá voy a empezar a recordar como David. David dijo, ninguna como esta espada.
Ella me recuerda el poder de mi Dios. Yo siento al Espíritu Santo en esta noche, en este lugar. Dice, hermano, la palabra del Señor que David dijo, ninguna como esta espada. Yo siento la presencia del Espíritu Santo hoy que va a ministrar corazones ahí del otro lado. Va a estar ministrando corazones en este lugar. Yo te animo en este día que usted pueda decir, hermano, por más que yo no tenga recursos, por más que no tenga los medios, tranquilo, porque el Señor todavía se interesa por usted. A David lo único que le importaba era tener la presencia de Dios. A David lo único que le importaba es recordar. En algún momento, Padre, estuviste conmigo y hoy lo vas a volver a estar. En algún momento, Padre, Señor, tú fuiste el que me libraste de tantas cosas, hasta de los lobos, de los leones, Señor, de los osos me libraste, de los gigantes, Señor. De esta también me vas a librar, de esta también me vas a sacar. Vuelva ahí a su memoria y miren en esa pared y diga, Señor, busque, porque a veces está escondido. ¿Cuál es la mayor de las victorias que yo no las recuerdo? Señor, ¿cuál es la mayor de las victorias que no la estoy recordando? Porque vengo agitado, vengo transitando, vengo caminando, Señor, y me olvidé. Comienza a buscarla ahí y repite esto conmigo. Diga, Señor, el mismo Dios de ayer es el de hoy y es el de siempre. Ahora tome ese recuerdo ahí, en su mente. Y dígale, Señor, con este recuerdo, yo hoy traigo a mi memoria, como dijo David. No hay ninguna mejor que esa. Era David, él era un hombre de guerra, él sabía cuál era la mejor espada. Él sabía cuál era la mejor. Pero no era mejor porque era bien hecha, bien forjada, porque tenía perlas preciosas. Era buena porque le recordaba el poder de su Dios. Y por eso era buena. Te voy a decir que el dinero no sirve. La plata, la casa, no sirve. Lo que sirve es recordar el poder de nuestro Dios. Por eso tome sus mejores recuerdos en esta noche. Vos que estás del otro lado, mantener tus ojos cerrados los que están aquí. Tomen sus mejores recuerdos. Y dígale a esos problemas, a esas circunstancias. Yo recuerdo la mejor espada que me libró del gigante. Y la mejor espada Dios me la permitió utilizar por su poder. ¿Cuánto más en esta noche Dios no va a vencer todos tus obstáculos, tus dificultades? Te invito a que empieces a colgar victorias que recuerden a tu Dios. Cuelgue victorias que recuerden a su Dios. Mantenga ahí la comunión. Entramos en un tiempo de adoración esta noche. El Espíritu Santo está aquí. Jesucristo dijo en Mateo 24:35: el cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Señor, si tú me lo dijiste, lo vas a hacer. Si tú me lo prometiste, lo vas a hacer. Si el Señor te dijo, hoy salís de esa circunstancia, vas a salir. Porque estás del otro lado, si no tenés un trabajo y necesitas, el Señor mismo, el Espíritu Santo hoy te pone la convicción de que vas a tener ese trabajo. De que estabas con enfermedad, pero vas a salir de esa enfermedad. Que estabas con el problema, que capaz que tu esposo se estaba yendo, tu esposa se estaba yendo, la casa se estaba dispersando, pero tranquilo, porque el Espíritu Santo del Señor en esta noche hoy está entrando en tu vida, está entrando en tu hogar, en tu familia, y está Dios recordándote las grandes victorias que hizo para ti. Mateo 28:20, escuche lo que dice la Biblia: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros. Yo te quiero decir esta palabra para vos que estás del otro lado. Hay alguien que en esta noche está del otro lado y va a tomar esta palabra. Dios te dice: yo estaré contigo todos los días y hasta el fin del mundo. Levante su mano al cielo en esta noche. Espíritu Santo, te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque tú estás aquí, Señor. Gracias, Señor, por estos 5 servicios que hoy hemos dedicado para ti, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra que ha penetrado corazones, ha penetrado vida, Señor, pueda marcar un antes y un después, Señor, en muchos, en el nombre de Jesús. Señor, de aquellos que se han olvidado de las mejores, Señor, y más grandes victorias que tú le has dado en sus vidas. Señor, de aquellos, Señor, que se han olvidado por momentos de los prodigios, de las maravillas, Señor, que tú hiciste, Padre. En esta noche, en el nombre de Jesús, tu poder no ha cambiado, no ha menguado. Señor, tú eres el real, eres el fuerte, el verdadero, el todopoderoso.
Señor, yo tomo esa palabra de David que dijo: no hay nada mejor que esta espada para poder vencer a todas mis dificultades. Y yo te declaro en esta noche, vos que estás ahí del otro lado, hay una persona que está tomando fuerte esta palabra. En el nombre de Jesús, Dios te está recordando las más grandes victorias que un día te habías olvidado, porque el Señor te dice: así como lo hizo una vez, lo voy a volver a hacer. Así como un día te libré, te voy a volver a librar. Así como un día te sané, te voy a volver a sanar. La basura, porque yo soy el mismo. Yo soy el mismo de ayer, soy el mismo de hoy, yo voy a ser el mismo siempre. Yo no voy a cambiar para ti. Yo voy a estar contigo todos los días, te dice el Espíritu Santo. El Señor te dice: yo voy a estar contigo todos los días, hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Lo vas a revender, y cada andará más sacando remenso, Padre. Señor, en esta noche, Espíritu Santo, entra, Señor, con tu fuego, con tu gloria, con tu Espíritu, Señor, en los hogares, Señor, en aquellos que van a pasar por estas transmisiones. Hoy yo te pido, Padre, en esta noche, por los que están aquí, Señor, de tu misma gloria, tu misma presencia, en esta noche comienza a liberarse, Señor, una atmósfera celestial, Señor, como la que estoy sintiendo. Y Padre, ahora, en el nombre de Jesús, Señor, llénalo de tu gloria, llénalo de tu gloria, Señor, porque vamos a comenzar a sacar esos recuerdos, esas grandes victorias. Y un día, Señor, cuando llegamos por primera vez a ti, Señor, nos hemos olvidado, pero hoy las traemos, Señor, y las vamos a poner en las mesitas de luz, las vamos a poner, Señor, en la celadera, las vamos a poner, Señor, en las paredes, para que cada vez que pasemos por ahí digamos: eso fue el Señor, y ahí el Señor me sacó, y ahí el Padre me rescató, y ahí el Señor me salvó. Padre, ahora en el nombre de Jesús, hay personas que el Señor lo ha sacado de la droga, del alcohol, de la delincuencia. Ahí el Padre te dice: a vos, mujeres, yo te he sacado de las peores de las situaciones, y este es el tiempo donde mi poder no ha cambiado, este es el tiempo donde mi poder no ha menguado, pero yo me metí en tu mente, dice ahora el Espíritu, para recordarte las más grandes victorias que te he entregado. Padre, ahora en el nombre de Jesús, Señor, tu gloria ahora se meta, Señor, en los hogares, se meta ya en las vidas. Lo que está del otro lado, y afirma con un amén y decir: Señor, yo, Señor, voy a tomar esta palabra. Ahora recibe el toque del Espíritu Santo, recibe el toque del Espíritu Santo en Daramazo, y que ahí vas a sentir la gloria del Señor. Suelta tu lengua, porque vas a hablar en lengua. Padre, ahora, Señor, tu gloria, Señor, ahora en el nombre de Jesús. Diga como lo dijo David: no hay mejor espada que esta que me recuerda la más grande victoria. Yo te desafío que vayas a buscar quizás ese resultado en tu mente, y si lo tenés en un papel, decir: Señor, no me voy a olvidar de esto, Señor, de que tú me libraste. No me libraste, Señor, de las peores. Señor, no me vas a librar de esta en esta noche. Padre, la gloria del Señor está aquí en esta noche, su gloria, su presencia. Padre, yo siento que el Espíritu se está metiendo ahí en los hogares. Hay hogares que están siendo transformados. Las situaciones problemáticas van a desaparecer. Tranquilo, no estés pensando en el problema. Tranquilo, no estés pensando en la economía. Tranquilo, no estés pensando en eso. Saca el mejor de los recuerdos, esas mejores de las batallas que el Señor te ha dado la victoria. Así como hizo David, él dijo: qué mejor que esa espada. Qué mejor que esa espada que me recuerda la más grande hazaña que no me voy a olvidar en mi vida.
Ese que surobojata rabasoca bandara bacatandara basotondore veces. Padre, ahora en el nombre de Jesús, yo puedo sentir la misma gloria, la misma presencia del Padre esta noche. Yo me sitúo en aquel tiempo y lo veo a David. Lo veo a David tomando la espada ahí. Yo te desafío que en un acto profético, porque los actos proféticos no se olvidan. Así como Dios dijo con Moisés, que tienes en la mano. El Señor te dice a ti que estás del otro lado, los que están aquí en esta noche, que tienes en tu mano. Que tienes en tu mano. Con eso que tienes en tu mano yo voy a hacer cosas poderosas. Con eso que tienes en tus manos yo voy a hacer cosas inolvidables. Con eso que tienes en tus manos yo voy a hacer cosas grandes. Me podés decir vos que estás del otro lado, pastor, pero no tengo nada. Tranquilo, porque hay algo que el Señor te va a proveer en esta noche. Entonces, estas palabras que dijo David, qué mejor espada que esa. No importa que sea pesada, no importa que no la haya forjado el mejor, no importa que no tenga piedras preciosas, no importa que no esté bañada en oro, no importa, pero me recuerda la misma presencia de Dios. Me recuerda la misma gloria de Dios que en esta noche está aquí también. Que en esta noche se está metiendo en tu casa. Que en esta noche se está metiendo ahí en tu familia. Que en esta noche se está metiendo en esos conflictos que venías trayendo. Que quizás nadie los conocía, pero el Señor sí que lo conocía. Por eso, como Él te conoce desde antes de la fundación del mundo, Él preparó esta noche para que tu libertad venga sobre tu vida. Señor, en el nombre de Jesús declaro esta palabra, Señor, establecida sobre los corazones. Declaro esta palabra, Señor, arraigada, Señor, en buena tierra, Señor. Y profetizo por el poder de Jesucristo en esta noche, Señor, que todos aquellos, Señor, que venían cargando problemas, dificultades, adversidades, situaciones, Señor, esta la noche que cuando se acuesten no van a pensar en ese problema que mañana va a seguir, sino que van a recordar las más grandes victorias que el Padre te ha dado. Y cuando te levantes mañana vas a decir, Señor, gracias, porque un día lo hiciste, Señor, lo vas a volver a hacer. Yo te declaro en esta noche en el nombre de Jesús, sobre todo los que están aquí hoy y los que están del otro lado, el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy, es el mismo Dios de siempre. Su palabra no ha cambiado. Su palabra no ha cambiado. Por eso que en esta noche, en el nombre de Jesús, Padre, gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque al escribir esta palabra, Señor, tú me hablabas y me decías, recuerda siempre las más grandes proezas que yo te he dado. Recuerda siempre y cuelga en tu pared las más grandes victorias que yo te voy a dar. Somaco do roboso catandaramas. Se que de mendere becandiri basso catarabas. Se de becando rabasso catandaramandiri bacotini subano doloroso. Así me dice el Espíritu Santo en esta noche, alguien que tome la palabra del Señor. Yo te he dado victorias, pero no te imaginas las victorias que vienen en este tiempo para tu vida. Pero no te olvides de ninguna de ellas. Cuélgalas en la pared de tu casa. Cuélgalas en la pared de tu mente. Recuérdalas cada vez que vengan los problemas. Recuérdalas cada vez que vengan las situaciones. Dile, Señor, no importa la situación que estés afrontando. El Señor te dice, hijo, hija, yo soy el mismo, estoy acá, la misma unción, el mismo poder, los mismos milagros voy a seguir haciendo y más grande todavía. Tranquilo, tranquilo, porque yo no me estoy desentendiendo de tu situación. Solamente te estoy llevando por el camino correcto para que vuelvas a memorizar de que yo sigo teniendo poder. Que yo sigo teniendo el control. Te declaro esta palabra en esta noche para una mujer de ahí del otro lado. El Señor te dice así, Él está en control de esa situación.
Él está en control, hermana, de esa situación. Él está en control de esa situación. Y Él sabe a su tiempo. Espera tranquila, porque a su tiempo el Señor te va a dar toda la victoria. El Señor te va a dar toda esa victoria. Y este momento que hoy estás transitando, me dice el Espíritu Santo, lo vas a contar simplemente como victoria. No como el problema, no como la dificultad. Vas a decir: el Señor, el mismo Dios que un día me sacó, hoy me volvió a sacar de esto. Padre, yo te bendigo tu nombre, bendigo a todos los que estuvieron pasando, conectados, y los que van a seguir pasando, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús.